Cierren sus ojos conmigo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de venir y adorarte, tener la libertad, Señor, que muchos países no tienen, y cada vez hay más países tratando de exterminar todo el cristianismo. Sin embargo, Señor, aquí en México nos has dado la libertad y queremos como familia reunirnos y darte la gloria a ti, Señor. Por eso abrimos nuestro corazón para escuchar la voz tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera hablarles sobre enfrentando nuestros temores, enfrentando los temores. Vivimos en una sociedad donde las cosas son tan fuertes, tan grandes, que empezamos a asustarnos. De hecho, podemos ver el turismo. El turismo aquí en Baja California bajó muchísimo, siendo la ciudad que tiene más visitantes en el mundo. Decayó muchísimo en eso, porque no es la ciudad más turística, sino más visitantes del mundo. Sin embargo, decayó por la violencia. Hubo temor en la gente. Curioso, yo soy parte del comité ejecutivo de una organización que se llama las Iglesias Pentecostales y Carismáticas de Norteamérica. Y en una ocasión los invité a que tuvieran su sesión de negocios aquí en Tijuana. Y ellos decidieron que no, porque estaba muy peligroso. Entonces yo decía, bueno, pues creemos en el poder del Espíritu Santo, pero tenemos miedo a la violencia, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, pues no los puedo convencer a ellos, ¿no? Pero sin embargo produce temor. Hay gente que está sacando sus hijos de las escuelas en Estados Unidos porque son muy viles, hay mucho peligro, matazones por todos lados en las escuelas. De pronto, temor, tantas cosas. Hay gente que está llegando a cierta edad y su trabajo y ven incertidumbre económica y no saben qué hacer. Hay temor en ellos. Y yo te preguntaría, y no tienes que responder en voz alta, pero ¿te consideras una persona libre? ¿O hay cosas que cuando tú enfrentas a eso o piensas en eso, produce temor en ti? Lo que muchos hacen es adoptan malos hábitos solo para cubrir el temor. Por ejemplo, hay gente que se convierte prepotentes simple y sencillamente para cubrir unas cosas en su vida que provocan temor. Entonces lo demuestran lo contrario con la prepotencia, ¿no? O un policía, nada más le das una pistola y de repente te quiere ahorcar, cosa que antes no sentía, ¿no? Y son formas de cubrir algo, temores que hay en ellos. Y eso pasa en todos, no solo en ciertas personas. En tus hojas, si tienes las hojas de apuntes, anota esto. Si no conquistas tus temores, ellos te van a conquistar a ti. Ellos te conquistarán. Si no conquistas tus temores, ellos te conquistarán. Y por eso muchos viven estresados, por el temor que tienen. Hay mujeres, curioso porque ha sucedido en los últimos meses, pero hay mujeres que tienen temor que sus esposos las van a dejar. ¿Y qué va a pasar? Hay otras que están orando por eso, pero unas que viven con temor de eso. La realidad, hay madres que viven con el temor del momento que se les casen sus hijos y se vayan y van a quedar vacía la casa. Hay hombres que viven atemorizados porque empiezan los recortes en la empresa y dicen, ¿y qué va a pasar conmigo después de tantos años? Y ahora La pregunta que yo hago para que David pudiera escribir eso es ¿cómo pasó David este tiempo de temor? Los ejércitos en contra de él, las voces en contra de él, todas las cosas parecían contrarias a él, todo parecía. Y de pronto él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces habla de una confianza. Entonces
yo quiero ver algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de cómo podemos nosotros confiar y nos enseñan. Y el primer ejemplo va a ser el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés. Si estás tomando nota, anota el nombre de Moisés y vete a Éxodo capítulo 4, versículo 1. Éxodo 4 y empezamos a leer en el versículo 1. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Dice el versículo 1 así: Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te apareció? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que le agarrara de la cola. En cuanto Moisés la agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Entonces Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con esta segunda. Fíjense la vida de Moisés. Moisés huye de Egipto. Huye de Egipto del reino. Imagínense, era segundo a bordo. Era el asistente del faraón, preparándose para ser el próximo posible faraón de esa nación. Los mejores estudios, todo lo mejor. Todo sucede, ustedes recuerdan la historia cómo él mata a un egipcio porque estaba sobrepasándose en su autoridad contra los israelitas. Y de pronto tiene que huir de ser un rey, un gobernante principal en la nación, de pronto un pastor de ovejas. De la grandeza a lo más bajo, de ser importante a estar siendo buscado por la PGR de Egipto porque te quiere arrestar. Eres uno de los asesinos y tiene que tratar con esas cosas toda su vida. Imagínense, yo no sé si algo le ha pasado a ustedes en la vida, pero hay ocasiones donde de pronto fracasamos en la vida y pasamos la vida con ese temor, pensando, híjole, yo fracasé en esta área de mi vida. Y eso regresa cada vez. Vas a abrir otro negocio porque el primero quebró y viene otra vez, híjole, hice error. ¿Y qué si me va mal también en esto? El matrimonio, las familias, el trabajo. A Moisés le sucede lo mismo. Imagínense, tenía que vivir 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y de pronto cuando se enfrenta a la zarza ardiendo, o sea, la misma presencia de Dios, se nota que tiene tres cosas él. Baja autoestima, tiene temor al fracaso, tiene temor a la crítica. ¿Qué dirán? Híjole, eso nos atormenta a muchos. Hay muchos aquí que no hacen cosas porque ¿qué dirán? ¿Y qué va a decir la gente? Y nos atormentan. Bueno, si es malo, no lo hagas. Pero muchas veces no hacemos ni lo bueno porque nos atemoriza poder hacer algo. Entonces tenía estas tres áreas que necesitaba Dios tratar con él. La baja autoestima, Dios dice, oye, yo te escogí. Y la respuesta es de él, pero ¿quién soy yo para que tú me escojas? O sea, yo no soy nada. A veces te crees demasiado. La prepotencia.
La baja autoestima la cubres con una superexaltación en tu propia vida. No es que yo puedo, es que yo sé, es que yo no. Y tienes que vivir con seguridad, pero tienes que tener cuidado que eso no sea nada más encubriendo algo que está en tu vida que necesitas tratar. De pronto Dios le dice, quiero que vayas con Faraón. Y de pronto Moisés, no puedo. ¿Cómo crees? Si me andan buscando para arrestarme. También le dijo, oye, yo quiero que les digas. Y él dice, espérate, decir que no me van a creer. No van a creer que yo estoy con Dios. ¿Cuántos de ustedes no han sido transformados por Dios de una vida a lo mejor pecaminosa o mala en la vida? Llegas aquí y te encuentra alguien de tu vida pasada y dicen, ¿tú qué haces aquí? O sea, tú no debes de estar aquí, yo te conozco tu vida, eras ratero, mentiroso, no sé cuánto, y empieza a decir, ¿no? Hay mucha gente que se nos ha aparecido por aquí diciendo, oye, yo vi a fulano, ¿cómo pueden tener en esa iglesia fulano de tal? Y no les voy a decir los nombres que dijeron, ¿no? Pero la realidad es que Dios empieza a tratar y empieza a transformar nuestra vida. Y de pronto Moisés, frente a la presencia de Dios y diciendo, no puedo, no me van a creer, no tengo autoridad. O sea, no soy yo, y los temores lo están agobiando. 40 años. Y ahora tiene que estar enfrentando unas cosas, unos temores en él que existen. Anota esto, por favor. Dios hace cosas en nosotros para que enfrentemos y conquistemos los temores. Dios siempre prepara todo el panorama, el proceso en ti, lo prepara para que tú puedas enfrentar tus temores y conquistarlos. O sea, lo enfrentó, podemos decirlo de esta manera también, lo enfrentó a Moisés con sus temores para librarlo de sus temores y poder llevarlo a la victoria. Eran sus temores que no permitían que él pudiera regresar con la voz de Dios. Porque él supo que había sido llamado por Dios desde que estaba en Egipto. Era el momento que podía haberse levantado y decir, ¿sabes qué? Dios me llamó, y como egipcio en ese momento poder levantarse, ir y pararse frente a Faraón y decir, espérate, estoy equivocado, Dios me llamó a librar al pueblo. Pero salió corriendo por todas las cosas y no solo eso, comete los errores en matar a una persona porque decidió hacerlo a su manera. Él tenía temores de las consecuencias, entonces Dios lo tiene que enfrentar en aquella experiencia con Dios, la zarza ardiendo. Imagínense, tú ves un fuego, ves la planta interna y no se está quemando, y tú dices, bueno, hay algo distinto aquí. Empieza a dialogar con Dios y Dios dice, déjame enfrentarte con tus temores para librarte con tus temores. Primero, cuando mete la mano en el pecho y la saca llena de lepra, y después el Señor dice, vuélvela a meter, es para decir, no, espérate, ahorita necesito amputarme la mano, no necesito volver a tocarme el pecho, porque entonces voy a estar contagiado por todas partes. Pero Dios dice, espérate, tú vas a depender en mi palabra, no en tus actos. Y amados, muchas veces tú y yo, nosotros confiamos más en los procesos o la naturaleza que en la voz de Dios. Dios te dice algo, pero no podemos confiar en Él. Dios te dice que te va a sanar y no podemos confiar en Él. Dios te dice que va a restaurar, pero no podemos confiar en Él. Todavía estamos pegados en los procesos. Es que esto pasa así, esto sucede así, y esto, porque confiamos más en los procesos a veces nuestros y naturales. Anota esto: hasta que no haces lo que Dios pide, no podrás ser libre del temor. Hasta que tú no haces lo que Dios pide. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si Dios llega y se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Quiero que perdones a fulano de tal. No, ¿cómo que? Me ofendió, me robó, me quitó,
me hizo esto o lo otro. Hasta que tú no haces lo que Dios te dice, cuando tú obedeces la voz, lo que sucedió con Abraham cuando tiró la vara y agarra la vara tal como Dios le dijo, cuando obedeció la voz de Dios, pudo ser libre de sus temores. Pero a veces nosotros no queremos hacer lo que Dios dice porque estamos confiados más en nuestros procesos, nuestros sistemas. No, es que la vida es así. Ya me ofendió, corto con él, no hay problema, que Dios lo bendiga, que Dios lo ponga en el cielo, lejos, lejos de mi castillo. Donde... Y no estamos dispuestos cuando Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos es difícil hacerlo, entonces queremos saber por qué no soy libre de los temores que yo tengo. Y nos las pasamos de psicólogo en psicólogo, de terapia en terapia, y nada de eso nos ayuda. ¿Por qué? Lo hemos dicho y no estoy en contra de los psicólogos. Sin embargo, hoy en día tenemos más psicólogos que jamás en la historia y más estudiando, pero tenemos más problemas. Porque la solución no está en los psicólogos ni en las terapias, está en obedecer la voz de Dios. Pero nosotros no estamos obedeciendo la voz de Dios. Mateo 16:13 dice, todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Desde el 13 hasta el 20 está toda la historia donde el Señor le está dando las llaves del reino. Todo lo que ates aquí en la tierra, todo lo que aquí, o sea, tienes que enfrentar los temores para ser librado de ellos. Lo que desates aquí, entonces será desatado. Entonces Moisés tuvo que tirar la vara, recogerla tal como Dios dice, meter la mano, sacarla tal como Dios lo había dicho, para poder entender que el que estaba en control de todas las cosas es Dios. Amados, yo no sé si ustedes saben, pero Dios está en control de todo. Dios quiere llevarte a ti, a tu familia, a tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú eres, llevarlo a la victoria. Pero a veces no dejamos porque no queremos obedecer la voz de Dios, queremos obedecer la voz nuestra. Cuando Dios dice que no hables de alguien, está diciendo porque Él te está dando un principio importante, imperante, para que entiendas. A Moisés se lo tuvo que enseñar de esa manera. El ejemplo de David. David es otro ejemplo en la Biblia. Entonces, si abajo del nombre de Moisés que escribiste, pon David. Ejemplo de David, y anota Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Para aquellos que les toca dar consejería, porque Dios va a traer gente a tu vida para que les des consejería, terapia. Anota estos principios, son importantes. Pero leyendo ahí en Salmo, Primera de Samuel 17, empezando en el versículo 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor,
y él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David, noten, y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Hay tres cosas que yo veo que David hizo. Por eso él podía hablar con tanta confianza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque había una dependencia. Entonces pon la palabra depender en Dios. Tú tienes que depender en lo que Dios te ha dado, no en lo que Dios le dio a alguien más. Hay gente que dice, bueno, si yo tuviera un título, yo pudiera... No, espérate. Si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo. Pero si no has tenido la oportunidad, párate frente a las cosas. Depende en lo que Dios te ha dado. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? La vara. ¿Qué era la vara? La vara era con lo que él pastoreaba ovejas. Era para guiar la oveja. Era para reafirmarla o también corregirla. Era una vara nada más. Y Dios dice, esa es la vara que yo quiero usar para manifestar mi poder. O sea, lo que tú tienes en tus manos, tu capacidad, tu habilidad. No necesitas mucho. Pero a veces pensamos que necesitamos muchas herramientas. Si yo voy a lograr unas grandes cosas en el negocio, yo necesito esto y lo otro. No, espérate. Lo que tienes en tus manos. Pero ¿dónde está tu dependencia? ¿Está en tu talento, tu habilidad? Bueno, entonces sí te falta mucho. Pero si tu dependencia está en Dios, Dios puede usar la pequeñez que está en tus manos. Y dice, tira la vara y recoge la vara. Pero lo hizo ahora basado en lo que Dios dijo. Y basado en lo que Dios dijo, lo mismo que tenía en sus manos, que para él era insignificante, para Dios tenía todo el poder para impresionar a los egipcios. La segunda cosa es correr. Entonces no solo depender en lo que Dios dice o en Dios, es correr también, o sea, enfrentar, tener firmeza. O sea, vienen las dificultades, pero yo lo voy a enfrentar. Corrió a enfrentar al gigante. Lo tercero que quiero que anotes es mirar con los ojos de Dios. Mira las cosas no como las ves tú, sino como las ve Dios. Dependencia en su palabra y en Él. Pararte con firmeza, correr hacia el campo de batalla. Si viene una dificultad a tu vida, que va a venir, corre a enfrentarlo. No le tengas miedo, pero mira esa circunstancia como lo ve Dios. Él vio, dice, y tú vienes a mí con espada y jabalina y esto y lo otro y escudos y ejércitos, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Él lo vio con los ojos de Dios. No dependía en su capacidad ni en su fuerza. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuál es el Goliat en tu vida? ¿Cuál es la cosa que tú estás enfrentando? Tercer ejemplo. Quiero hablarles de Eliseo. Ya hablamos de Moisés, ya hablamos de David. Ahora vamos a hablar del profeta Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 11. Segunda de Reyes capítulo 6. Empezando en el versículo 11. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Todo lo que ellos estaban planeando se los descubrían los israelitas y llegaban antes de que llegaran ahora los sirios. Y dice, ¿quién es el que está informando? ¿Quién es el que está diciendo? Y le responden, nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos.
el responsable es Eliseo y el profeta que está en Israel. Es el quien le comunica todo al rey, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Cuando estás en cama, a solas, ahí con tu esposa y todo, él sabe lo que estás diciendo. Noten el rey. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron a Eliseo, estaba en Dotán. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaba la ciudad. Ay, mis señores, clamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que con ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Giesi, los ojos para que vea, pronunciado realmente Giesi. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Giesi o Giesi mira las circunstancias y tiene temor, o sea, mira lo que viene contra nosotros, mira esta situación financiera, mira esta situación familiar, mira esta situación de salud. Es mucho contra mi capacidad. Anota esto, no compares las circunstancias tuyas con los recursos. Porque si comparas las circunstancias con los recursos, vas a temer. Eliseo estaba viendo todo con los ojos de Dios. Giesi estaba viendo todo con sus ojos. Y decía, híjole, iban por 2 personas, de hecho iban por 1 nada más, por 1, y mandaron miles, caballeriza, espadas, tenían todo para destruir a Eliseo y muchos más. Y Giesi está atemorizado con eso. Por eso no compares las circunstancias con los recursos. Por ejemplo, en una empresa un contador te dice 1 más 1 es 2. Un visionario te dice 1 más 1 vamos a hacerlo 7 porque vamos a hacer esto y lo otro, y empieza a soñar, y el contador dice, se vuelven locos los contadores con los visionarios, ¿no? Porque es imposible llegar a esto cuando solo tienes esto. Pero nunca llegarás a esto si solo dependes en estos recursos. Hay que tener visión, hay que poder ver más allá. Hay que decir, bueno, lo que puedo hacer es esto, pero lo que debemos hacer es esto. Entonces no hay comparación. Recursos no tienen que ver. Y Dios no quiere que tú veas tus recursos. Mires con los ojos de Dios. Mires con los ojos de Dios. Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tengo miedo porque los lugares son muy peligrosos. Bueno, no estés saliendo a las 3 de la mañana haciéndote el vivo, mostrando todo el dinero que tienes. Pero no tienes por qué temer. Hay gente que teme tanto. Me sorprende, por ejemplo, el carácter de Ana en 1 Samuel capítulo 1, que ella tiene un hijo llamado Samuel y va y lo entrega al templo.
Hay gente que dice, yo no meto a mi hijo en esa escuela porque hay mucho paganismo, mucho pecado, muchas cosas y no quiero que sea influencia de ella. Ella lo metió en el templo, donde dice la Biblia que ya no había palabra ni presencia de Dios. Y el pecado que estaba viviendo el pueblo salía del templo. Uno diría, no, ahí no voy a meter a mi hijo. Ella fue y se lo entregó al Señor, porque ella no estaba dependiendo en el templo, ni en Elí, ni en sus hijos. Ella estaba dependiendo a Dios. Ella hizo el pacto con Dios. Sus ojos estaban puestos en Dios. ¿Dónde están tus ojos? ¿En qué están? ¿Por qué desconfiamos tanto? ¿Podrá cambiar nuestra nación? Y yo sé que algunos dirían, no puede porque los políticos y lo otro y esto. Amados, puede cambiar, pero faltan los David, los Eliseo, los Moisés, que tengamos que ser enfrentados con nuestros temores para que se nos quiten los temores. Y luego, como David, llegamos y nos enfrentamos y decimos, vamos a cambiar nuestra ciudad, vamos a cambiar nuestra nación. Pero todavía vivimos los temores de siempre. Yo me trato de imaginar cuántas veces tú estuviste en peligro, posiblemente a punto de morir, y Dios te sacó adelante y tú ni en cuenta de lo que pasó. Yo me imagino cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, siéntate aquí, mira, te voy a enseñar un librito de toda tu vida, y tú vas a estar leyendo, dice, y pasaste 1 minuto después de que sucedió el accidente mortal en aquel lugar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas cosas no sucedieron del cual Dios nos libró? Pero nosotros todavía vivíamos atemorizados, no sabiendo que vez tras vez Dios mostró su fidelidad para con nosotros. Por eso ve lo que Dios ve, porque anótalo, cuando vemos lo que Dios ve, nuestra fe crece. Cuando vemos lo que Dios ve, nuestra fe crece. Cuando vemos lo que el mundo ve, entonces temor llega a nuestra vida. Yo quisiera que esta mañana nosotros pudiéramos hacer una oración y decirle al Señor, Señor, abre mis ojos para ver lo que tú ves. Quiero ver tu mano guiando al cirujano que me va a operar. Señor, y muchos de los que han tenido que pasar por cirugía, a lo mejor ni se imaginan al ángel del Señor tomando ahí la mano del cirujano y haciendo esto. Todo va a estar bien. Al mecánico, tu carro necesita reparación. Si tú pudieras abrir los ojos espirituales y poder ver lo que Dios está viendo, y poder ver a Dios tomando la mano del mecánico, y puedes decir, todo va a estar bien, no se preocupen. Pero lo que Dios va a hacer es te va a enfrentar con tus temores para librarte de ellos. Por eso, ¿qué está en tus manos? Yo quiero que todos hagan esto. Vamos a hacer un ejercicio. Toma tus manos. Y yo quiero que te mires tus manos. Mires un momento tus manos. Esas son las manos de una madre o un padre que Dios va a usar para bendecir a sus hijos. Esas son las manos que Dios va a usar para levantar ese negocio tuyo. Esas son las manos, si son entregadas al Señor, si obedeces la voz de Dios, son las manos que Dios va a usar para sanar a tu familiar, para traer consuelo a tu hijo que está desesperado, a lo mejor en depresión.
Esas son las manos que Dios quiere usar. ¿Le puedes decir esto? Señor, usa mis manos, usa mi vida, dile. Te entrego mi corazón. Señor, te damos gracias este día porque muchas veces tenemos que enfrentar temores que impiden que nosotros logremos más en la vida. Tú nos has traído a esta vida con propósito, para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, pero no es por nuestro buen talento, nuestra capacidad, no es por nuestros estudios o nuestra formación, sino es por nuestra dependencia en ti, Señor. Hay personas aquí que han vivido atemorizados por su situación económica, por lo que está sucediendo en su empresa, por lo que está sucediendo en su casa, Señor. Yo declaro que este día, Señor, las personas que están aquí, aquellos que me están viendo en pantalla, serán librados de sus temores en el nombre de Jesucristo. Y la victoria que tú tienes preparados para ellos vendrá en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que hagas una cosa más. Levanta tus manos en alto y dile así en voz alta, dilo así en voz alta: soy libre de mis temores. Dilo otra vez: soy libre de mis temores. Una vez más: soy libre de mis temores en el nombre de Jesucristo. Amén. Un aplauso fuerte al Señor.